Ah, ok, ya lo estamos grabando. Bueno, gracias Gaby por orar. Vamos a empezar. Nos habíamos quedado, chicas, en la página, la última página que vimos fue la 59. Vamos a empezar la página 60, que es el estudio personal 1, y vamos a hacer el 2, porque del parte del 2 les voy a dejar bastantita tarea. Y bueno, también que profundicen un poco más acerca de lo que vamos a estudiar hoy de Efesios 6, que habla de la armadura de Dios, que es un tema bien lindo, bien interesante, bien profundo, que no lo vamos a hacer como estudio bíblico, ¿verdad? Porque esto es un discipulado. Y hablar de la armadura de Dios, eso es todo un estudio de horas, pero lo vamos a tocar porque lo están mencionando aquí en cuanto al tema que estamos viendo de la sesión 4, que habla acerca de Jesús prepara a sus discípulos. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo en este capítulo cómo el Señor al que llama lo prepara? Y nos dice lo que necesitamos en su palabra y lo que no necesitamos también en su palabra nos lo muestra. Y bueno, en esos estudios personales vamos a finalizar este capítulo, ¿ok? Para que podamos comprender un poquito más. Y bueno, les dejo grabado aquí también para las chicas que no se conectaron, que hoy es el último discipulado de este año. El próximo año, como les dije, chicas, lo continuamos en enero, ¿ok? Acabamos entonces el capítulo 4 y en enero empezaríamos ya el 5 y acabaríamos este libro. Entonces estamos en el camino, página 60, ¿ok? Ya Mm. están todas en página 60. Perfecto. Vamos a empezar a leer, chicas. Jesús provee lo que necesitamos. Amén. Cuando Amén. permitimos que Jesús sea la fuente y el principal proveedor para cumplir nuestra misión, Él nos provee de muchas formas importantes. Por ejemplo, Pablo escribió la siguiente descripción de la armadura de Dios, la cual recibimos a medida que el Señor nos fortalece. ¿Ok? Vamos a leer acerca de esta armadura tan maravillosa que el Señor nos provee. ¿Ok? Que está en Efesios 6, 10 al 17. Vamos a empezar a leer el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Maravilloso este pasaje que nos habla de la provisión del Señor. Amén. Recuerden, chicas, que cuando le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, empezamos una batalla espiritual en contra de nuestro enemigo número uno, que es ¿quién? ¿Quién es el enemigo de las almas? Dice la palabra, Satanás. Satanás. Tenemos un enemigo, ¿ok? Que nos odia, que nos detesta, que nos aborrece. Pero ese enemigo ya está vencido. Recuerden, Amén. Jesucristo nuestro Señor lo venció en la cruz. Él está pisado, él está vencido
y será echado al lago de fuego en el tiempo del Señor. Así que el Señor nos manda aquí, en este pasaje de Efesios 6, primeramente, vamos a desglosarlo un poquito, ¿ok? Miren primeramente en el 10 lo que dice, ¿ok? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en quién dice aquí? En En el el Señor, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que nosotros como cristianos, nosotros como seres humanos, sin Cristo, somos débiles ante la presencia de Satanás. Satanás es un ser con poder. Satanás puede destruir por completo al ser humano sin Cristo, ¿ok? Pero una vez en Cristo tenemos la victoria ya ganada porque Él lo venció en la cruz. Él venció a la muerte, al pecado, a Satanás, a la enfermedad. Él lo venció. Entonces, aquí dice que nos fortalezcamos en el Señor, o sea, en Cristo tenemos autoridad contra Satanás. Satanás no nos puede tocar. No hay manera de que Satanás nos toque a menos que el Señor le dé permiso. ¿Por qué el Señor le daría permiso a Satanás? Para cumplir ciertos propósitos en nuestras vidas. ¿Ok? Es que Él pudiera darle permiso. A las que han leído el libro de Job han podido descubrir en la palabra cómo Dios le dio permiso a Satanás, pero le dijo, no toques su vida, ¿ok? Para cumplir propósitos. Ok. Entonces dice aquí, fortaleceos en el Señor. El apóstol Pablo nos manda a fortaleceos en Él y en el poder de su fuerza. Es en la fuerza, es en Cristo que tenemos poder y contra todas las entidades espirituales, contra todas las huestes de maldad, contra todos los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Recuerden, este mundo caído le pertenece a Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos proveyó de esta armadura, que es una armadura espiritual, y ahorita lo vamos a desglosar, cada una de las piezas de la armadura. El apóstol Pablo lo comparó esta armadura, como él era romano, el Espíritu Santo le dio la revelación de cómo poderlo, de cómo poder hacer la analogía de las armas que el Señor ya nos ha dado en él para poder luchar contra todas estas huestes espirituales de maldad, porque aunque seamos fuertes en Cristo y tengamos la autoridad de Él y Satanás esté vencido, Satanás sí nos puede mover, venir a mover el tapete. ¿Cómo? Con pensamientos, con dardos, nos puede tratar de tumbar nuestra fe. ¿Cuándo? Cuando nos pasan situaciones difíciles, cuando estamos en alguna prueba, cuando estamos en alguna situación en la que estamos pasando difícil o cuando estamos también teniendo alguna diferencia con alguna persona. Por eso es que aquí dice claramente, miren lo que dice en el 12, leamos el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿A qué se refiere eso? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, contra un ser humano. A eso se refiere carne y sangre. Su lucha no es contra su marido, su lucha no es con la señora que vive enfrente de su casa, su lucha no es con su vecina, su lucha no es con su peor enemigo, su lucha no es con su jefe, su lucha no es con su papá o con su mamá o con su primo con el que le debe. Su lucha es contra quién dice aquí, principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. En pocas palabras, nuestra lucha es contra demonios, contra Satanás y toda su legión de demonios, porque él tiene organizado, así como Dios tiene organizados en el cielo a todos sus ángeles, querubines, arcángeles, Satanás también tiene a todas sus huestes organizadas, ¿ok? Así que nuestra lucha no es contra personas, sino contra esas huestes. Y para eso Dios nos ha dado de esta armadura. Vamos ahora a separar cada una de las partes y yo les voy a encargar de tarea y les voy a dar un tip de cómo yo me aprendí
cada una de las partes de la armadura, ¿ok? Y lo vamos a desglosar. Y para eso, como yo soy muy maestra, muy didáctica, y mi marido justo tenía este regalito aquí. Aquí está, pero está en inglés, el versículo de Efesios grabado. Se lo dieron hace, creo que fue, no me acuerdo si fue para Navidad del año pasado. Alguien se lo regaló, no me acuerdo. Pero bueno, ahora va a ser muy útil, ¿ok? Porque aquí vamos a poder identificar cada una de las partes de la armadura, que como les digo, el apóstol Pablo lo hizo como una analogía de los soldados romanos para que nosotros nos pudiéramos dar una idea, ¿verdad? Porque un soldado romano cuando va a a la guerra, pues necesita protección, necesita armas defensivas y armas ofensivas, ¿verdad? Para ofender al enemigo. Y como nosotros tenemos un enemigo de nuestras almas, que ya, como les dije, es Satanás, necesitamos esa protección del Señor. Entonces, vamos a empezar a leer aquí. Dice el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podéis resistir. ¿Se fijan para qué? ¿Para qué la vamos a tomar? Para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿ok? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ok. ¿Con qué ceñían en aquella época los soldados el, el traje o toda la armadura? La ceñían con el cinturón, con este cinturón, el que le llama la palabra el cinturón de la verdad. ¿Ok? Este cinturón de la verdad era para el guerrero, ¿verdad? Como las vestiduras eran largas, necesitaban ceñirlo y levantarlo porque si no se podían tropezar con los pies con esas vestiduras largas y caerse, ¿verdad? Entonces, para poder pelear necesitaban ceñírselo, la vestidura, y se lo ceñían con el cinturón. Y aquí el apóstol Pablo lo hace la analogía con ceñirnos vuestros lomos con la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Cómo nos vamos a ceñir con el cinturón? La verdad. Jesucristo lo dijo, el Señor mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, ¿verdad? Él dijo, yo soy la verdad. Jesucristo es la palabra, ¿cierto? Es la verdad. Jesucristo, ¿cuál es la verdad? Esta es la verdad. Esta es la Biblia. Esta es la verdad. Lo que está aquí escrito, que es Jesucristo, Jesucristo es la palabra hecha carne, es la verdad. Entonces, todo lo que está aquí es la verdad. Entonces, nosotros como cristianos, al decirnos el apóstol Pablo que nos ciñamos con el cinturón de la verdad, ¿qué nos está diciendo? Que caminemos conforme a los principios de aquí. ¿Usted quiere echar a correr al enemigo? Caminemos en verdad, caminemos en transparencia. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de caminar de acuerdo a los principios que el Señor nos dice en su palabra, ¿ok? A eso se refiere caminar en la verdad o ceñirnos nuestros lomos con el cinturón de la verdad, ser transparentes, ser honestos, ¿ok? Hablar verdad, no decir mentira. ¿Quién es el padre de mentira, dice la Biblia? Satanás. Entonces nosotros caminamos en verdad, porque nuestro Señor es la verdad. ¿Ok? Después dice, y vestíos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza en un guerrero? Es esto que se ponían ellos aquí enfrente, la coraza de justicia, con lo que cubrían todo su corazón principalmente y todos sus órganos vitales. Es lo que utilizaba un guerrero para poder cubrirse de alguna espada, una flecha, una lanza del ejército enemigo. Entonces, el Señor nos provee también de esta coraza de justicia. ¿Y a qué se refiere con coraza de justicia? Pues justicia es cumplir con el estándar de Dios. Eso es la justicia en la Biblia, cumplir con el estándar de Dios.
Recuerden que la palabra del Señor está en Romanos, miren, se los voy a leer, Romanos 3:10 dice, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya, clarito está, desde el principio lo dice, no hay justo, ni aún uno. No habemos ni uno justo. Sabemos que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, que nadie de nosotros somos justos, somos imperfectos. ¿Quién nos justificó? Nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan que hablamos acerca de la justificación en el libro pasado, en donde aprendimos que con el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz, nos justificó delante de Dios Padre. ¿Ok? El Señor Jesús con su sacrificio nos hizo justos, porque nosotros no somos justos, aquí lo dice la palabra, no hay ni uno solo justo, todos hemos pecado, ¿ok? Todos hemos hecho lo malo, todos somos pecadores, pero a través de ese sacrificio somos justos delante de Dios. Entonces, ¿qué significa que Dios, el Señor nos provee con la coraza de justicia? Siendo la justicia, como les dije, cumplir con el estándar de Dios, que no lo cumplimos, ¿verdad? Porque somos injustos todos, ¿ok? Lo dice la palabra. Pero el Señor en Cristo, porque Él nos justificó, en Cristo somos justos. ¿Ustedes se acuerdan de ese versículo que dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? ¿Quiénes son los justos? Nosotros, porque somos bien buenos, porque somos bien justos, porque somos bien correctos. No, somos justos por el sacrificio del Señor. ¿Ok? Siempre se va a llevar la gloria el Señor, siempre. Por nosotros, ningún mérito. Él se lleva la gloria. Entonces, caminar en rectitud todos los días, esa es una de nuestras defensas también contra el enemigo. A caminar en verdad, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, caminar en rectitud, en justicia, ¿ok? Todos los días, así es como un cristiano debe de operar. Eso es lo que nos va a ayudar para poder contrarrestar los ataques del enemigo. Porque imagínense, nosotros pidiéndole al Señor algo en oración y siendo y deshaciendo y siendo mentirosos o siendo injustos o siendo infieles o siendo faltos de misericordia con la gente, siendo faltos de perdón y haciendo una cantidad de cosas que no glorifican al Señor, que no se apegan a lo que los principios bíblicos de la palabra. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Le abrimos una puerta totototota al diablo. Y entonces el diablo, hagan de cuenta que no tuviéramos coraza, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor nos provee de esa coraza de justicia. ¿Ok? ¿Para qué? Acuérdense que todo esto es para contrarrestar al enemigo en el día malo, en la situación que estemos pasando. ¿Ok? Vamos a leer el 15. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzaos los pies. Aquí están los zapatitos, a ver si se alcanzan a ver. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros siempre, como cristianos, debemos de caminar, que es el Evangelio de la paz, las buenas nuevas de salvación, llevar las buenas nuevas de salvación a donde vayamos, hablar de Cristo, hablar de Jesús, testificar con hecho, con testimonio o con palabra, también llevar a la gente a los pies de Cristo. Y también el decir aquí, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, no solamente hablando del Señor, sino también siendo pacificadores. Nosotros o debemos de operar siendo pacifistas. Nosotros no causamos división. ¿Quién es el que divide? Satanás. ¿Quién es el que causa contienda? Satanás. Nosotros no provocamos a contienda. ¿Ok? Así que caminamos en la verdad, en integridad, coraza de justicia, caminamos con rectitud, ¿ok?
y caminamos como personas pacificadoras, hablando las buenas nuevas del Evangelio, hablando del Señor. ¿Ok? Sigamos leyendo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí está el escudo, miren, aquí está por un costadito. El escudo de la fe. ¿Para qué nos sirve la fe? Aquí lo dice, para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando el maligno Satanás nos envía sus dardos de, no te van a dar el trabajo. ¿Qué hacemos? Levantamos nuestro escudo. Ay, no te van a, no sé, los exámenes que te hiciste, va a salir que es cáncer. Es la primera palabra que se viene a la mente, ¿no? ¿Qué hacemos? Levantamos nuestro escudo de la fe. No. Y empezamos a declarar la palabra contra esos dardos que el enemigo nos lanza. ¿Ok? Entonces, este es el escudo de la fe. Acuérdense que Dios nos ha dado a todos una medida de fe. A todos nos ha dado una medida de fe. Pero es nuestra responsabilidad que esa fe, que es como un músculo, crezca. Ajá. Ok. El último, en el 17, dice, y tomad los dos que faltan, perdón, y el tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? El yelmo, ¿qué significa yelmo? Para los que no saben qué es yelmo, es como el casco. Casco le dicen, sí, ¿verdad? También el yelmo de la salvación, casco. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le cubre a los soldados o a los guerreros? La cabeza, claro, para que si viene también una flecha, una lanza o lo que sea, pueda proteger su cabeza. ¿Y qué es lo que viene a nuestra cabeza? Siempre. Pensamientos, ¿verdad? Entonces, tomad el yelmo de la salvación para cuando vengan esos pensamientos. Satanás siempre va a querer traer pensamientos negativos a nuestra mente. Siempre va a tratar de que nosotros dudemos de nuestra salvación, sobre todo porque como somos pecadores y todos los días pecamos de una o de otra manera, no practicamos el pecado, ¿verdad? Pero seguimos siendo pecadores. Entonces Él siempre nos hace dudar de nuestra salvación. Y resulta que nosotros no somos salvos por nuestras obras, por lo que hicimos bien o por lo que hicimos mal, porque pues todos somos pecadores. Nosotros somos salvos ¿por qué? Por la obra de Cristo en la cruz. Es que somos salvos, no por nuestras obras. Entonces, nos ponemos el yelmo de la salvación, ¿verdad? Para proteger todos esos pensamientos. Cuando viene Satanás a meternos esos pensamientos de que, ya se te olvidó lo que hiciste antier, y tú le vas a ir a pedir a Dios tal cosa, y ya se te olvidó lo que hiciste hoy por la mañana. Entonces, ¿estás segura que eres salva o con lo que hiciste te vas a ir al infierno? No, nosotros somos salvos por la obra de Cristo. ¿Ok? Entonces, el Señor nos provee también de este yelmo para protegernos de esos dardos de Satanás a nuestra mente. Y la última dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Aquí está la espada. ¿Cuál es la espada de nosotros? ¿Cuál es nuestra espada? Esto, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan cuando Satanás llevó perdón, cuando el Señor estaba en el desierto, en los 40 días que hizo ayuno, que Satanás fue ahí a tentarlo? Y el Señor siempre, las 3 veces que Satanás lo tentó, le respondió con la palabra. Siempre, no le dijo, a ver, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. Pues claro, como el Señor tenía, imagínense, 40 días ahí sin comer, Satanás tentándolo. Pues no, si eres el Hijo de Dios, ¿y qué le contestó el Señor? Con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Ok? Entonces, y así las 3 veces que Satanás lo tentaba, también cuando lo llevó a un pináculo alto y le enseñó y le dijo, te voy a dar todo lo que veas desde aquí, todo lo que veas en el horizonte va a ser tuyo, te lo voy a entregar si postrado me adorares, le dijo Satanás a Jesús. ¿Y qué le contestó Jesús? Al Señor Jehová solo adorarás y servirás.
Fue lo que le contestó con palabra. Entonces, nuestra espada del espíritu, ¿cuál es? La palabra. Usted, cada que se encuentre en situaciones así donde Satanás venga y ¡fim! Le aviente algo, ¿cómo le contesta? Con la espada ofensiva, que es ¿qué? La palabra. Por eso es importante que sepamos palabra, para poder arremeter contra todas esas tentaciones que Satanás nos trae, ¿verdad? A la mente. Él siempre está buscando la oportunidad, anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra, ¿ok? Ahora, muy importante que yo siempre le enseño cuando hablo de todo esto, de lo de Satanás y las huestes espirituales de maldad, y tenemos un enemigo y es Satanás y siempre anda queriendo hacernos la vida de cuadritos a los hijos de Dios, pero él no tiene poder porque está vencido, a menos que le abramos una puerta, como se los dije. Pero también a veces el cristiano comete un grandísimo error que a mí me gusta siempre enseñarlo, que es que por todo lo que sucede en nuestra vida, le queremos echar la culpa a Satanás. ¿Por qué? El ser humano tiene esa tendencia, porque siempre es más fácil echarle la culpa al diablo que asumir nuestra responsabilidad de lo que esté sucediendo, ¿verdad? Es como decir, ay, no, es que ella me hizo pecar, o ay, no, es que él me dijo esto y esto y esto, por eso yo le contesté así, 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 ¿verdad? Ahí lo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha no es con nuestro marido, sino ellos solos, ni con la vecina, ni con la jefa. Ellos solamente son usados, instrumentos de Satanás para venir a traer en nosotros angustia, falta de fe, provocarnos, tentarnos y que caigamos, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que estar siempre bien alertas de cuando, bueno, si realmente es un ataque del enemigo hacia nosotros, tener la sabiduría de cómo poder, cómo ponernos la armadura para saber cómo reaccionar ante una situación difícil. Lo primero que queremos pelearnos con la persona, queremos decirle hasta de lo que se va a morir, cuando el Señor nos manda a caminar en rectitud, a ser justos, a ser transparentes. Así que muy, muy importante que aprendamos que nosotros tenemos todo esto que el Señor nos provee, pero también no podemos desviarnos en cuanto a que echarle la culpa de todo a Satanás, sino también tomar responsabilidad nosotros de la parte que nos corresponde y no echarle la culpa al diablo de todo. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. ¿Quedó bien explicado toda una de las partes que les voy a encargar? Eso de tarea, que se lo aprendan bien, es bien importante. El tip que les doy para que se lo aprendan. Yo no me lo aprendí en el orden que está en la palabra. Yo me lo sé de memoria. Yo me lo aprendí de arriba hacia abajo. Yo creo que a ti te lo enseñé, ¿no, Gaby? ¿Cómo, no? De arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque así yo me acuerdo más fácilmente. Si yo lo hago de arriba hacia abajo, ¿qué es lo primero que tiene un soldado? Pues el casco, ¿verdad? El yelmo. Entonces, el yelmo de la salvación. Luego, la coraza de justicia. La vamos bajando. Luego, ¿qué sigue? Después, el cinturón de la verdad. Después del cinturón, ¿qué sigue más abajo? Los pies, ¿verdad? El calzado del apresto del Evangelio de la Paz. ¿Ok? Ahí ya tenemos 4. ¿Ok? 1, 2, el cinturón 3 y el calzado 4. Luego, con una mano que se agarra, el escudo de la fe con el que podrán apagar los dardos de fuego del maligno y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Son 6 de las partes de la armadura de Dios, que ese es el tip que les doy para que se las puedan aprender, ¿ok? De arriba hacia abajo y luego una mano y luego la otra la espada, ¿ok? Bueno, continuemos entonces, chicas. En el versículo 12, ¿qué cree que quiso decir Pablo con la frase nuestra lucha? Ya ves que dijo aquí en el 12, porque no tenemos lucha
contra sangre y carne. ¿Quién quiere responder esa pregunta después de lo que expliqué? Que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, que quiere decir contra el hombre mismo, contra nuestro semejante, sino que tenemos la lucha contra principados, potestades, contra huestes, con los demonios, como dijo usted, con los demonios. Entonces, esa es nuestra lucha que tenemos. Así es, pero ¿a qué se refiere? Mira lo que dice la pregunta. ¿Qué cree que quiso decir Pablo con la frase específica? Nuestra lucha. Si te fijas, lucha está entre paréntesis, perdón, entre comillas. ¿Qué se refiere Pablo con nuestra lucha? ¿Como nuestro qué, Elsa? Nuestra lucha quiere decir, o sea, pienso que es nuestro diario vivir, en nuestro diario vivir. Exactamente, nuestro diario vivir, así es, perfectamente, Elsa. Nuestro diario vivir, nuestras situaciones que se presentan en el diario vivir, de absolutamente todo, con cualquier persona, como les dije, jefa, hermano en la fe, tío, tu sobrina, tu mamá, la vecina que te cae mal porque tira la basura cada que tú sales, tu clienta ahí en la tienda de plantitas que no te ha pagado las plantitas que te debe, y así. Nuestra situación de lucha diaria, nuestro diario vivir, a eso se refiere con, no es contra la persona, como dijo Elsa, sino contra el enemigo que viene a usarlos para tentarnos, para hacernos caer, ¿para qué? Para que pequemos, para que pequemos o para que hagamos algo incorrecto, indebido, para acusarnos después, porque él es el acusador de los hermanos, para después, ay, ¿yo para qué le dije eso? Ay, después sentirnos mal, ¿verdad? Y después, ay, ¿cómo voy a ir ahora a orar después de lo que le dije a esta señora? La mandé por yo no sé dónde y le dije hasta lo que se iba a morir o hablé mal de ella con otra, o chismoseé, o lo que haya sido, ¿ok? La otra pregunta, muy bien, Elsa. ¿Qué beneficios recibe de la armadura que se describe en los versículos 14 al 17? En toda la armadura que vimos ya, ¿qué beneficios se reciben? ¿Qué beneficio? Estar firmes. Firme, sí, sí, pero ¿qué cuando el guerrero tiene toda la armadura y va y ¿qué hace? ¿Gana qué? La batalla. Gana la batalla, exactamente, gana, obtiene la victoria, exactamente. Pero imagínense al soldado ahí que vaya desprotegido sin nada. ¿Cómo anda la gente en el mundo? Y como andábamos nosotros, sin esta armadura. Que yo me acuerdo que yo siempre decía, ay, pues al que no le gusta como soy, pues ni modo, así soy yo, el que me quiera, y el que no, pues así soy yo. O lo típico que decimos, es que yo no le dije ninguna mentira, yo le dije la verdad cuando insultábamos a alguien o cuando éramos bien claridosos con alguien, yo no le dije ninguna mentira, está gorda o no, no está gorda. Sí, pero la ofendí. No, yo no dije nada malo, le dije que era floja. Dije algo, ¿acaso dije una mentira? Y nos justificábamos, ¿no? Y miles yo, pues es que todo mundo miente, entonces yo también miento. Es que si no lo hago, ¿cómo resuelvo? Es todas cosas argumentos que nos trae Satanás a la mente para poder defender nuestra forma de ser, nuestro pecado, y cómo operamos en el mundo, ¿verdad? Y nosotros no podemos seguir siendo así porque ya el Señor nos ha proveído de una armadura para poder, todos los días en la mañana uno se pone la armadura para salir y enfrentar. Cuando venimos vamos al trabajo y no vendemos nada, imagínense, Vale, mañana va Vale a trabajar, abre el puestecito y son las 5 de la tarde y no ha vendido nada y tiene que pagar la renta al día siguiente. Ok, ¿qué es lo que va a pasar? Ella va a levantar el escudo de la fe y va a creer en las promesas de Dios, de que Él es su proveedor y de que Él le va a resolver lo de la renta y que no hay ningún justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y ella porque sabe que el Señor va a salir a su defensa para que ella pueda pagar la renta.
de su local comercial. Y así con lo que se presente. Cuando entra también la mentira, a Gaby le proponen una mentirilla piadosa o blanca para que pueda resolver ese proceso que trae por ahí legal. Entonces tiene que ser una mentira. Bueno, ella decide si seguir con el consejo de Satanás, que es padre de mentira, o hablar con la verdad sabiendo que Jesús le va a dar la victoria. Entonces, es importante toda la armadura, ¿para qué? Para ganar la batalla, para obtener la victoria que ya el Señor se la ganó a Satanás en la cruz, ¿ok? Nosotros además tenemos que apropiarnos de ella con nuestra manera de comportarnos y con cómo operamos en el día a día, ¿ok? Tercer pregunta, ¿con qué piezas de la armadura le gustaría protegerse de una manera más eficaz? Esa es de tarea, cada quien órele al Señor y que el Señor le muestre cuál le gustaría protegerse más eficazmente. De pronto alguien que está batallando con la fe, de pronto alguien que es mentirosilla o alguien que no es muy recta en su manera de pensar, ¿verdad? Ahí ustedes sabrán con el Señor. Continuemos. Recuerde que Jesús provee para nosotros con su armadura debido a su enorme poder. Usted no puede tener más fe ni más virtud por su voluntad. Acuérdense que nosotros solas, sin Cristo, es en Cristo. Más bien, al igual que el fruto del Espíritu, usted estará protegido con la armadura de Dios a medida que se relacione intencionalmente con otros cristianos. Por eso es que digo, esos que no quieren ir a la iglesia o que no quieren tener roces con los hermanos, es porque no quieren lidiar con su carácter también y que el Señor le muestre lo que todavía les hace falta. Es más fácil ser un ermitaño allá en la cumbre de una montaña donde con nadie tiene unos roces, cuando la palabra dice que el hierro con el hierro se afila y el hombre se afila con el trato con el hombre. Así que necesitamos tener roces entre nosotros como hermanos. ¿Para qué? Para utilizar nuestra armadura también, para obtener la victoria. A veces la vamos a obtener, a veces vamos a regar, pero el Señor nos va a fortalecer conforme cada vez intencionalmente nos relacionamos con Él. Entre más leamos la palabra, más vamos a aprender a caminar en verdad, más vamos a aprender a caminar en rectitud. Entre más oremos y pasemos tiempo con el Señor, más vamos a aprender a usar toda esta armadura que ya el Señor nos la proveyó. Nada más que no la usamos. Esa es otra cosa, ¿verdad? Estudie la palabra de Dios. Ah, perdón, me voy a regresar. Más bien, al igual que el fruto del Espíritu, usted estará protegido con la armadura de Dios a medida que se relacione intencionalmente con otros cristianos. Número 1, estudie la palabra de Dios, ore, que también ya se los había mencionado, y le obedezca. Que obedecer al Señor, ¿ok? Porque muy bonita la clase y se aprendieron todo de memoria. Uy, sí, Gaby, ya me aprendí todo, gracias por el tip, me lo sé todo de memoria, pero no lo aplico. No, dice la palabra que no nada más seamos oidores, sino hacedores de la palabra, ¿ok? Página 61. En Mateo 10 vimos cómo Jesús envió a los discípulos en parejas para que ministraran en sus comunidades. Después que los discípulos regresaron, Jesús buscó prepararlos más, profundizando sus relaciones con él. Vamos a leer en lo de Marco. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. No pierda esta importante verdad. Jesús nos provee todo lo que necesitamos para participar en su misión para el mundo, pero esta preparación se produce principalmente a medida que pasamos
tiempo en su presencia. Ya lo hemos dicho y ya lo hemos repetido varias veces. Así sucedió con los primeros discípulos de Jesús y así también sucede hoy con sus discípulos. Si usted no pasa tiempo con el Señor, en oración, ayuno, en lectura de la palabra, no va a crecer, no va a fortalecerse en el Señor, no va a dar fruto, y de nada sirve que tenga todas las herramientas. Dios nos provee todo, como les digo, nada más que nosotros somos los que no usamos todo lo que Él nos provee, que necesitamos, ¿ok? Pregunta, en estos días, ¿de qué manera ha dedicado algún tiempo para relacionarse con Jesús de una manera más profunda y personal? De tarea también para cada una. Segunda pregunta, en esta semana, ¿cuándo dedicará tiempo para relacionarse con Jesús? De tarea también, ¿ok? Entonces ustedes con el Señor. Continuamos. Recuerde que no tenemos que comprometernos con la misión de Dios apoyándonos en nuestra propia autoridad. De hecho, no podemos comprometernos con la misión de Dios por nuestra propia autoridad. Pero la gran noticia es que a nosotros se nos ha dado la autoridad de Jesús para participar en su misión. Y eso ya lo habíamos leído en Mateo 10:1. Somos débiles, pero Él es fuerte. Somos frágiles, pero Él es poderoso. Nos expresamos con torpeza, pero Él habla por nosotros. Eso está en Mateo 10:20. Tenemos argumentos poco convincentes, pero Él cambia los corazones endurecidos. Esto está en Ezequiel 36:26. Por más descalificada que usted se crea, por más imperfecta, por más débil, por más tonta, burra, como cualquier adjetivo calificativo que Satanás le quiera dictar a su oído, nosotros somos fuertes en Cristo. En Él es en el que logramos absolutamente todo. Sin Él no somos capaces ni de hacer una oración, porque la misma palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos guía en oración. Así que para todo necesitamos de Él y depender de Él. Continuamos. La misión no es suya, no es suya. Aprendan esto también, chicas. La misión de ayudarle al Señor en las cosas de su reino o de colaborar en las cosas del reino del Señor no es de nosotros. Entonces, como no es nuestra misión, es de Él y la autoridad es de Él, Él es el que nos va a respaldar en todo. ¿Ok? Vuelvo a leerlo. La misión no es suya y su autoridad no es suya. Todo lo que usted está llamado a hacer es obedecer con humildad. Eso es todo lo que debemos hacer, obedecer con humildad a lo que Él nos diga. Como ahora mismo le está llamando Dios para obedecerlo a Él, considere pasar un tiempo en oración para analizar esta pregunta. También, esa es de tarea. ¿Ok? Vamos a ver la página 62. Estudio personal 2. Jesús aclara lo que no necesitamos. ¿Ok? Vamos ahora a hacer el estudio personal de lo que no necesitamos. ¿Se acuerdan que también lo vimos en la clase pasada? De todo cuando el Señor les dijo que no llevaran nada, porque Él les iba a proveer todo. Bueno, vamos a reforzar eso que aprendimos. Empecemos a leer. Uno de los desafíos que ha obstaculizado a los seguidores de Jesús a lo largo de la historia es que con mucha frecuencia es más fácil hacer preguntas acerca de los mandatos de Dios que obedecerlos. Típico, ¿no? Pero ¿por qué yo, Señor? ¿Pero por qué a mí me dices que vayas? O yo, ¿por qué tengo que ir a orar? Yo no sé ni orar, pero ¿por qué tengo que? Pero yo, que mejor que le diga a fulano, mejor que le diga a mengano, porque además yo no sé, además yo no tengo tiempo, además, puras excusas, ¿no? Continuemos. Es más fácil quejarse que ser generoso. Es más fácil juzgar que hablar de la gracia u ofrecer esperanza. En otras palabras,
nuestro corazón es bueno para encontrar excusas para no participar en la misión de Jesús. ¿Cierto o no? Miren, ahí están las excusas. Perderé mi trabajo. No, yo no puedo hablar de Cristo. Bueno, pues el Señor le dará sabiduría, mujer, para poder, no es que tiene que hablar ahí. Espérese a que salgan, espérese, órele al Señor, el Señor le dará la estrategia, la hora, el momento, y el Señor le proveerá de todo para que usted le abre a esa compañera de trabajo de Cristo. ¿Ok? Otra excusa. No sé lo suficiente de las Escrituras. Bueno, pues es que imagínense, si nosotros supiéramos todo de las Escrituras, pues ¿para qué necesitamos al Señor entonces? No, nosotros dependemos de Él. Primero, si se siente incapaz porque no sabe naditita de las Escrituras, pues lo primero que debemos hacer es que empezar a leer las Escrituras y pedirle al Señor que nos prepare con su palabra, ¿ok? Pero no desanimarnos porque no sabemos lo suficiente. Esas son excusas a veces o pretextos, porque a veces no tenemos que dar una cita bíblica. A veces una palabra de aliento, de esperanza o punto, una sola oración por alguien puede traer cambio y transformación en la vida de esa persona, o puede usted regar una semilla que ya otra persona sembró en el corazón de esa persona. Así que no es pretexto que no sepamos suficiente escritura, porque a veces ni siquiera el Señor lo manda que le lleguemos a la gente agarrándolo a bibliazos. Es que la Biblia dice que mira, pum, pum. No, a veces ni siquiera necesitamos la escritura. Ahora, ¿tenemos que prepararnos en la escritura? Claro que sí, porque la palabra de Dios es la espada de doble filo más cortante, dice el Señor. Así que necesitamos la palabra, aprender palabra y prepararnos en la palabra. Entonces, pero eso no es excusa, preparémonos. Otra excusa, no tengo el don adecuado. Ay, es que yo no sé orar. Entonces, por eso yo no, pero usted no sabe orar, pídale al Señor. Lo que pasa es que dice la palabra, no tenéis porque no pedís. Y cuando pedís, pedís mal para los placeres. Ah, ¿cómo sí sabe orar para pedirle la casa, el trabajo? Para eso sí sabemos orar. Pero no sabemos orar para pedirnos que nos dé el don adecuado para poder ayudar a esa persona que esté en necesidad. Eso sí, no. ¿Verdad? Pretextos también. Y el otro pretexto, lo haré mañana. Típico, ¿no? Sí, sí, mañana lo hago, mañana. Y el mañana nunca llega. Y cuando es mañana, vuelve uno a decir, no, mañana lo hago. Y ahí se le pasa el tiempo a uno. ¿Qué excusas utiliza usted cuando no quiere obedecer lo que Dios le está pidiendo que haga? De tarea también. Y ahí me imagino que van a tener varias excusas. ¿Ok? Continuemos. Los discípulos originales de Jesús buscaron las mismas excusas que nosotros, así que no se sientan mal, chicas. Hasta los mismos discípulos, los 12 discípulos del Señor, buscaron las mismas excusas que nosotros. Por eso Jesús les dijo que no llevaran nada extra mientras partían para hacer un impacto en sus comunidades. Eso lo leímos en Mateo 10. No había dinero para comprar atajos, no había personal disponible para la protección de los enemigos, no había ropa extra para estar cómodos si algo se deterioraba. En lugar de confiar en los extras para llevarlos durante su recorrido, Jesús ordenó que los discípulos confiaran en él. A final de cuentas, ponemos nuestra confianza en Jesús, siempre, con todos esos pretextos que ya les di arriba. Él es el que nos provee absolutamente todo. ¿Qué extras están consumiendo un gran por ciento de su tiempo y atención durante la semana? De tarea también, chicas. Van a tener mucho que reflexionar con el Señor para tarea, ¿ok? La última pregunta de la página 62. Por lo general, ¿en qué confía usted? Dinero, relaciones, familia, etcétera, para enfrentar las situaciones difíciles. También de tarea. Página 63. Ya casi acabamos, chicas. En el Evangelio de Lucas
hay dos historias que destacan algún equipaje adicional que no necesitamos llevar cuando seguimos a Jesús. Primero, no necesitamos mantener nuestra autosuficiencia. ¿Ok? No necesitamos nuestra autosuficiencia. Ahora es lo contrario, lo que no necesitamos. Vamos a leerlo ahí en Lucas. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Qué enseñanza no les dio nuestro Señor a sus discípulos? Y lo mismo nos da a nosotros hoy en día, de querer, imagínense, ellos ahí peleándose por quién es el mayor, por quién es el que sabe más palabra, por quién es el que tiene más dones, más talentos, por quién es... Y es lo que pasa hoy en día en la iglesia de Cristo. Como hermanos nos andamos ahí agarrando a las mechas porque, ¿y por qué le dieron el liderazgo del grupo de los niños a fulana cuando yo tengo más tiempo aquí en la iglesia? ¿O y por qué Menganita tiene que estar en la alabanza cuando ni canta bien? Yo canto mejor que ella. ¿O por qué? Y ahí empezamos a competir, una competencia con los hermanos, ¿ok? Y eso al Señor no le agrada porque eso es que queremos tener nuestra autosuficiencia y eso no lo necesitamos, ¿ok? Continuemos. Como seguidor de Jesús, usted tendrá la tentación de compararse con otros discípulos. Esas comparaciones raramente son útiles, pero con frecuencia hacen mucho daño. ¿Con qué frecuencia se compara usted con otros cristianos? De tarea, contestar eso, ¿ok? El segundo tipo de equipaje que no necesitamos llevar como seguidores de Jesús es nuestro comportamiento santurrón y la tendencia de juzgar a aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Típico, ¿no? Que nos hacemos cristianas y se nos olvida después que nosotros también hacíamos lo mismo que la gente que ahora juzgamos. ¿Verdad? Se nos olvida, nos hacemos las santurronas, como que, ¡ah! Fulana de tal, ¡ay no! Imagínate, y que dice que cristiana y bien mentirosa. Sí, se nos olvida que nosotros también éramos mentirosas cuando llegamos a Cristo y que fue un proceso. Entonces, tenga misericordia de la hermana que tiene 6 meses de ser cristiana y todavía no sigue batallando con la mentira. Es un ejemplo X que les estoy dando, ¿ok? Vamos a leerlo aquí en Lucas. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a unos Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ay, ¿no se han encontrado ahí también a veces en YouTube que se andan agarrando de las mechas también cristianos con otros cristianos y diciendo, y los metodistas contra los bautistas y los bautistas contra los luteranos y los luteranos contra los pentecostales y diciéndose unos dimes y diretes y se despellejan y resulta que todos somos parte del cuerpo de Cristo? Todos los protestantes, los que protestamos de Roma, todos los que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos hermanos en Cristo y somos parte del cuerpo de Cristo y somos la iglesia de Cristo. El hecho de que yo no esté de acuerdo con una doctrina no esencial de un bautista, yo no lo voy a despellejar y voy a hacer un video en YouTube, como hacen hoy en día, despellejando al hermano porque no cree en el don de lenguas. Y yo sí creo que es una doctrina no esencial. El Señor nos manda no entrar en contiendas con nuestros hermanos, ¿ok? Así que tenemos que tener tolerancia en cuanto a esas doctrinas que no son esenciales, ¿ok? O de que
yo creo que la salvación se pierde y Elsa cree que la salvación no se pierde. Y yo le doy mis 40 versículos y ella me da sus 40 versículos. Esta es mi postura, ella la postura y nos despellejamos las dos. Y yo a fuerzas quiero que ella crea que la salvación no se pierde y ella a fuerzas quiere que yo crea que sí se pierde. Cuando eso es por convicción de cada uno. Y son doctrinas que no son esenciales. Entonces, yo respeto, ¿ok? Tú no crees hay dos posturas. Tú crees en esta postura, yo creo en la otra, pero seguimos siendo hermanos en Cristo. ¿Ok? Eso sucede mucho en la iglesia. Chicas, que no nos pase eso. Que no nos pase eso, porque eso es lo que más se mueve ahorita en la iglesia de Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener tolerancia los unos con los otros y tener tolerancia con las diferentes denominaciones de cristianos. ¿Ok? Continuemos. ¿Con qué frecuencia juzga la manera en la que otros siguen a Cristo? Ahí también ese es de tarea. Déjenme hacerles hincapié en algo que el Señor me está mostrando. Eso no significa lo que les estoy enseñando y lo que nos está enseñando aquí el Espíritu Santo con este versículo, que cuando hay algo que es antibíblico, no lo vamos a parar. Eso es otra cosa, ¿ok? Cuando tenemos diferencias en algo que es antibíblico, ¿ok? Pero cuando se trata de diferentes posturas que los estudiosos, teólogos han encontrado en la palabra, como el ejemplo tan claro que les di, de que unos creen que la salvación se pierde y otros que no, no nos vamos a despellejar. Que cada quien esté convencido conforme a su propio entendimiento, dice el Señor. Cada quien está, yo estoy convencida que la salvación no se pierde. Pero puede venir un pastor a predicar y les va a sacar 20 versículos de que sí se pierde. Ah, bueno, usted decida su postura, pero yo no voy a hablar mal de él, es mi hermano en Cristo, aunque él piense que no se pierde la salvación. Ahora, si viene una persona a decir que mentir no es pecado, entonces sí, yo no tengo por qué enseñarles a ustedes, ay, sí, chicas, respeten al hermano que dice que mentir no es pecado, así que toda la que quiera mentir, mienta. No, ¿verdad? Ahí en eso la Biblia es clara. ¿Sí? ¿Sí me explico? Bueno, quería hacer hincapié en eso para que no haya confusión, chicas. Sí quedó claro eso, ¿verdad? Ok. Entonces, lo último, es fácil caer en la trampa de creer que nuestra comunidad es la única que sigue adecuadamente a Jesús, que somos los únicos que adoramos de una manera correcta, que nos conducimos en forma apropiada, que creemos la verdadera doctrina y que testificamos de la mejor forma posible. La verdad es que todos somos siervos y dependemos de nuestro Señor y Maestro. ¿Ok? ¿Quedó claro lo que sí? Otro ejemplo que les traigo. Viene un pastor, que está típico en las redes ahí sociales, un pastor a decirles que la homosexualidad no es pecado. Y yo les digo, ay, si ustedes creen que la homosexualidad no es pecado, como ese pastor lo dice, o líder en la iglesia, o hermano de Cristo, o lo que sea, pues usted agarre su postura. No, porque ahí la Biblia es clara también. Ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, dice la palabra, heredarán el reino de los cielos. No, ser homosexual es un pecado también, como mentir, como robar, como matar, está en la lista de pecados, ¿ok? Entonces es un pecado, eso no es una manera de vivir, no nació así, ¿verdad? Es un pecado. Entonces, que quede bien claro eso, lo que les estoy tratando de enseñar en cuanto a doctrinas no esenciales, que uno puede respetar la postura de nuestro hermano contra, que es otra cosa, algo que esté alguien diciendo que es antibíblico, que va en contra de la palabra de Dios, como el ejemplo que les di de la mentira,
o como el ejemplo que les di del homosexual. ¿Quedó claro eso, verdad? ¿Sí? Ok, sí, porque luego la gente se confunde. El ser humano y Satanás es tan astuto también que nos confunde y entonces, ay, todos somos de Dios, todos somos hijos de Dios. No, no es cierto, no todos somos hijos de Dios. Por favor, por supuesto que no. No todos somos hijos de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que recibió y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice la palabra. Entonces, al que no le recibió y al que no cree en su nombre, pues entonces no es hijo de Dios. ¿Ok? Tampoco nos vamos a hacer ecuménicos, que eso es otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Si les quedó alguna duda, déjenme saber, chicas, que es interesante esto que se mueve mucho en la iglesia ahorita, eso del ecumenismo. El ecumenismo es el que todas las religiones llevan a Dios, todos debemos de respetarnos, no debemos de juzgarnos. No, no. El que es espiritual, dice la palabra, todo lo juzga, pero no lo juzga para señalarlo, lo juzga para saber lo que está correcto o incorrecto en cuanto a los principios de Dios, lo que es correcto delante de Dios y lo que es incorrecto delante de Dios. Pero en cuanto a doctrinas, sí, que no son, que no son doctrinas esenciales, sí podemos tener diferencias, como ya los ejemplos que le dije. Ya se los estoy como repitiendo mucho, pero quiero que quede bien entendido eso, chicas. ¿Ok? Bueno, pues tienen de tarea a hacerle. Elsa se está durmiendo. Yo creo que ya se durmió Elsa. Sí. Ya es tarde, chicas. Vamos a acabar. Vamos a cerrar entonces en oración, para terminar. Y Gaby, bueno, yo como tengo les una dije, pregunta. dime, Gaby, perdón. Sí. Este, un, un familiar del Ronnie me preguntó el otro día que qué denominación soy de cristiano. Entonces yo le dije, yo no sé, le digo, entonces yo le expliqué que, que nosotros creemos en Jesús, que Jesús vino, que murió y que resucitó el tercer día. Le digo, eso es lo más importante. Eso fue lo que le respondí, pero siempre como también nos estás diciendo eso del ecumenismo, yo tampoco no sabía qué es lo que es y ahora ya lo tengo un poco más claro. Y eso de las doctrinas, siempre se dividen por doctrinas. Ajá. Bueno, nosotros, cuando tú te congregabas con nosotros en la iglesia, acuérdate, nosotros no tenemos ninguna denominación, o sea, no somos bautistas, no somos metodistas, no somos luteranos, no tenemos denominación, es solamente pura Biblia, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Ahora, ya en la iglesia donde tú te estás congregando en Ecuador, sería importante que averigües qué denominación es, si es que no sabes qué denominación, que es muy importante que preguntes, muy probablemente no tienen denominación, o no sé, ¿verdad? Y en cuanto a la denominación, uno no es que haya una denominación mejor o peor que otra, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo, somos protestantes, creemos en las doctrinas esenciales que son, por eso se llaman esenciales, porque son las importantes, que Jesús es el Hijo de Dios, porque si ya hay una doctrina que diga que Jesús no es el Hijo de Dios, ya entonces eso no es parte del cristianismo. O que Jesús no es Dios, o que no creen en la Trinidad, o que, ¿sí me explico? O que no creen que la salvación no es por gracia, sino que creen que es por obras. Ya esa no es cristianismo, ¿verdad? Ellos ya entonces creen, ya las doctrinas de ellos, las esenciales, no las compartimos. Ya ahí hay una doctrina que no es de las esenciales que no compartimos. Entonces, pero mientras todos crean en que Jesús es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, que la de la Trinidad, esas son las doctrinas esenciales. Las doctrinas no esenciales, que es los que han hecho que haya tantas denominaciones, es de que si
don de lengua se perdió, que si no se perdió el don de lenguas. Que si hay profetas hoy en día, que si no hay profetas. Que si hay apóstoles, que si no hay apóstoles. Que si la salvación se pierde, que si la salvación no se pierde. Y te van a sacar una cantidad de versículos del que piensa que hay una postura y el que piensa que hay otra postura. Y a final de cuentas, te digo, esas son doctrinas no esenciales. Y el ecumenismo es eso de que todos los caminos llevan a Dios. No, todos los caminos no llevan a Dios. Buda no me lleva a Dios. El Señor lo dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Nadie llega a Dios Padre sino es a través de el Hijo, que es ¿quién? Jesucristo. Entonces, si una persona no cree que Jesús es el Hijo de Dios, pues entonces dudaría mucho de su, bíblicamente, no porque yo lo diga, bíblicamente no es salvo, bíblicamente. No porque yo lo diga, lo está diciendo Dios. Y les vuelvo a repetir ese versículo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagínense, mas a todo aquel que le recibió y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, pues, si no ¿Dónde creen... está ese versículo? Perdón. ¿Ese versículo en dónde está? A ver, no me sé ¿cómo se llama? Exactamente, pero ya te lo voy a buscar. Es Juan 1:11. Ese, apréndanselo de memoria, chicas. Ese está buenísimo para cuando le quieran evangelizar a un hindú. O a un ateo, o a una ¿Cuál es, persona que no. Gaby? Dime. Juan. ¿Cuál es? Juan 1:11 y 12. Gaby, y cuando dicen, oh, entonces ustedes son cristianos evangélicos, eso está bien. Sí, también, si es que, porque el evangélico se refiere El evangelio. sí, a que llevamos el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas, ¿verdad? Son las buenas nuevas de salvación. El evangelio es sencillo. Un ABC del evangelio es: el hombre es pecador, necesita un salvador. ¿Por qué? Porque no hay manera de que alcance el estándar de Dios. Entonces necesitó Dios mandar a su Hijo Jesús a pagar en la cruz por todos sus pecados, para por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nosotros tengamos vida eterna. La mala noticia es del Evangelio. ¿Cuál es la mala noticia del mundo, perdón? Que todos somos pecadores, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y que todos vamos al infierno. Pero las buenas nuevas, que eso significa la palabra evangelio, las buenas nuevas, ¿cuál es la buena noticia? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio completo, Juan 3:16. Ahí está. Ese es el evangelio. Y esas son las buenas nuevas. Tenemos buenas noticias. La mala noticia del mundo es que todos íbamos para el infierno. Las buenas nuevas es Juan 3:16. ¿Ok? Así que... ¿Contestada la pregunta, Gaby? ¿Contestada? Sí. ¿Sí? Gracias. Bueno. Bueno, chicas, pues vamos a orar. ¿Quién quiere orar para cerrar? Yadira, ¿quieres orar para cerrar? Ok. ¿Sí? Oh Padre amado, te damos gracias por este discipulado, por permitirnos conectarnos, por permitir recibir tu palabra el día de hoy, porque sabemos que estamos sedientos de tu palabra y queremos conocerte más para poder caminar más firmes en tu camino de la fe y gracias por esa armadura que nos has dado, la cual la vamos a usar para poder seguir adelante en nuestro camino espiritual y también poder llevar tu palabra a los que lo necesitan. Te entregamos esta noche para que podamos dormir y descansar en paz,
todos los que estamos pasando por estas enfermedades, por gripes, por todo, para que tú nos cubras con tu sangre y permitas que este virus se vaya, y también para que nos des fortaleza por cualquier situación que estemos pasando. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Les voy a pasar, chicas, una predicación acerca de la armadura de Dios para que profundicen más, y de tarea, aparte de las preguntas, traten de aprendérselo así como se los enseñé de memoria. Es importante. Yo lo utilizo a veces cuando estoy en oración. Eso le levanta a uno la fe también. Le levanta a uno la fe, porque uno mismo, al repetir la palabra de Dios tiene poder. Y al recordarnos a nuestra propia alma cuando estamos orando, que el Señor nos ha dado esta armadura, eso nos levanta la fe, nos da fortaleza, nos compromete también a ese día. En la mañana, por ejemplo, que me levanto y oro, a veces me pongo la armadura, ¿verdad? En voz alta cuando estoy orando. Me comprometo también a ser embajadora de Cristo ese día. O sea, ¿cómo? Comportándome como debe de ser, porque ya el Señor me proveyó de esa armadura. Y también, si estoy pasando una situación difícil, como lo leímos ahí, en el día malo, si estoy pasando una situación difícil, el Señor también me recuerda a través de que como ya me memoricé la armadura, el Señor me recuerda a través de su palabra lo que Él ya me ha dado para poder yo ir en contra de todas las situaciones que se me presenten de parte del enemigo. ¿Ok? Así que es bueno que se lo aprendan de memoria. Así que tienen todo un mes para aprendérselo de memoria, y yo les mando la predicación, entonces se las pongo ahí en el chat, ¿ok? Para que la escuchen y profundicen más, que eso que les expliqué es por encimita. Cada parte de la armadura tiene un significado espiritual bien profundo. Así que cuando tengan oportunidad, escuchen las predicaciones, ¿ok? Que les pongo. ¿Ok? Ok. Bueno, les mando un beso, bendiciones, y nos mantenemos en contacto en el chat, ¿ok? Porque nos volvemos a reunir en enero, ¿ok? Bueno, descansen, buenas noches, bendiciones para todas. Gracias, Gaby. Buenas noches. Bye bye.